vamos a tratar los trastornos del potasio y el magnesio. Mi nombre es Kevin Navarro, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, rotante por el servicio de nefrología en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y pues el docente a cargo de la charla es el doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y pues perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Esta charla se realiza en convenio con la Universidad de Antioquia. Entonces, pues iniciamos con generalidades sobre el potasio. Vemos que es el principal cation intracelular, una concentración de cerca de 150 milimoles litros, y pues la regulación de sus concentraciones se va a dar principalmente a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, es un ion que colabora con mantener el potencial de membrana en reposo, el tono vascular, presión arterial y también pues con la secreción y acción de ciertas hormonas. Y pues el espectro de síntomas de sus trastornos va desde síntomas leves hasta incluso pues síntomas que comprometen la vida o pacientes con compromiso de la vida. Lo ideal es que pues los niveles anormales de potasio, según el contexto adecuado, deban corregirse. Entonces vemos que pues, la ingesta diaria debe alcanzar cerca de los 100.000 equivalentes día y que una vez pues, se absorbe en el tracto gastrointestinal se distribuye rápidamente en los espacios extracelular e intracelular, que cerca del 70 al 80% del potasio va a estar en los músculos, el 10% en el hígado y pues los glóbulos rojos y el hueso va a tener una concentración del 5%, al igual que pues en otros órganos, pues un 5%, que pues en el fluido extracelular va a tener una concentración de solo el 1 al 2% del potasio corporal total y pues que usualmente se excreta todo lo que consumimos en el día, 90% por orina y cerca del 10% en las heces. Entonces hay hormonas que juegan un papel importante en la regulación del potasio, entre estas las catecolaminas, la insulina y la aldosterona. Las catecolaminas pueden tener un efecto dual sobre la regulación del potasio dependiendo de qué receptor estimulen, si es el beta 2 o el alfa 1 adrenérgico. Cuando hay estímulos sobre el receptor beta 2 adrenérgico, va a haber un aumento en la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que se pues, localiza en la zona vasolateral, en la membrana vasolateral, y este aumento de la actividad va a producir la captación, una mayor captación del potasio por la célula. De ahí que pues, disminuyen los niveles séricos de este cation. Y pues el receptor alfa 1 adrenérgico va a tener un efecto contrario a este que presenta el receptor beta 2. En cuanto a la insulina, pues la insulina también va a ocasionar un aumento en la actividad de la bomba de sodio ATPasa, pero a través de un mecanismo distinto al que producen pues, los beta 2 agonistas, y de ahí que se hable de un efecto sinérgico de estos dos, pues, de estas dos hormonas como pues sobre los niveles de potasio, sobre la regulación del potasio. Finalmente, la aldosterona también va a tener un papel en cuanto a la regulación del potasio. Se cree que esto también está relacionado con la bomba de sodio-potasio ATPasa, que después es la principal enzima que regula los niveles de potasio. Y pues ya otros factores como la osmolaridad, vemos que osmoles eficaces como la glucosa y el manitol, cuando están pues en una gran cantidad en sangre, van a producir por esa misma característica de osmoles eficaces arrastre de agua afuera de la célula y pues dejando una concentración de potasio elevada en la célula, lo cual va a activar canales de potasio que van a hacer que el potasio se libere a la circulación, pues dando un efecto de hipercalemia en el contexto de un paciente que en realidad está depletado de potasio. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y pues el ejercicio a través de pues, la repolarización de la membrana de las células musculares y pues también por la liberación de catecolaminas que ocurre durante el mismo.
Entonces, en la gráfica podemos ver más claramente un esquema de estos, pues, situaciones en las que vamos a tener una caída en el potasio sérico, como va a ser pues, la insulina, el estímulo sobre el receptor beta 2 adrenérgico, la alcalosis, o pues antagonistas del alfa 1 adrenérgico, a diferencia de la acidosis, la hiperglicemia, los antagonistas beta 2, los agonistas alfa 1, el aumento en la osmolaridad y el ejercicio, que van a producir un aumento en los niveles séricos de potasio. Entonces, en esta imagen podemos ver un esquema del manejo renal del potasio. Vemos que es pues, 100% filtrado por el glomérulo, ya que pues, es un catión pequeño y que pues, tiene una muy poca unión a proteínas, una casi nula unión a proteínas. Cerca del 70-65% del potasio va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y pues, a nivel de las ADN a través del receptor de sodio-potasio 2-cloro, con, pues, digamos que una recirculación o un reciclado del potasio, ya que este, pues, nuevamente sale a través del ROMK, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pues cerca del 10 al 15% se resuelve en el túbulo contorneado distal, y finalmente en el túbulo colector, pues es que se va a producir la absorción, la secreción del potasio dependiendo de los niveles séricos pues, de este ion en la sangre. Vemos que pues en general la absorción a nivel del túbulo contorneado proximal no se ve afectada por los niveles de potasio. Entonces acá podemos ver con mejor detalle lo que ocurre a nivel celular en el asa ascendente gruesa de Henle, donde pues vamos a reabsorber el potasio a través del receptor sodio-potasio 2-cloro, y pues luego este potasio puede ir nuevamente pues al lumen tubular a través del ROMK, o pues ya a la sangre a través de canales de potasio. Es importante también pues conocer lo que ocurre en la célula principal del túbulo colector, que va a ser pues, la célula encargada de la secreción de potasio, y esta secreción de potasio va a estar pues, íntimamente relacionada con la aldosterona y el receptor mineralocorticoide, el cual pues, va a estimular todo un armamento, toda una mecánica enzimática en la cual pues, van a actuar la bomba de sodio-potasio ATPasa localizada en la zona vasolateral, canales de potasio y el canal epitelial de sodio, y pues que llevarían finalmente a una secreción de potasio, que pues esta sí va a estar relacionada con los niveles de potasio séricos. Y pues finalmente la célula intercalada del túbulo colector, que se va a encargar de la reabsorción de potasio, lo va a hacer a través pues, de este antitransportador de potasio e hidrogeniones, lo cual pues, va a tener una implicación en cuanto al estado ácido-base de los pacientes con hipo o con hipercalemia. Entonces, ya hablando como tal de los trastornos, pues una concentración normal de potasio es la que encontramos en 3.5 y 5 milimoles litros, y vamos a definir hiperpotasemia con valores por encima de 5 milimoles litro o hipopotasemia con valores menores a 3.5 milimoles litro. Entonces, pues la hipopotasemia vamos a encontrar en nuestra práctica que es una alteración relativamente común que se relaciona con una alta mortalidad hospitalaria y pues que tiene cierto efecto sobre el potencial de membrana que le confiere un riesgo de muerte súbita. Entonces la podemos clasificar en leve, moderada, grave, y este grado pues de hipocalemia o de hipopotasemia se va a relacionar con, pues, obviamente, pérdidas del potasio corporal total. Entonces, cuando la hipopotasemia es leve, que vamos a encontrar un nivel sérico de potasio entre 3 y 3.5, vemos que el déficit pues, de potasio corporal total va a ser del 5%. Cuando es moderada, de 2.5 milimol litros a 3 milimol litros o mil equivalentes, el déficit de potasio va a ser del 10%, y pues en la hipopotasemia grave, que va a ser menos de 2.5 mil equivalentes litros, vamos a encontrar un déficit del 15%. Incluso cuando el potasio sérico está por debajo de 2 mililitros, milimol litros o mil equivalentes litros,
vamos a encontrar un déficit del 20% del potasio corporal total. Entonces, pues es raro que ocurra en el contexto de un paciente con una función renal normal, pues de manera espontánea. Ocurre en dietas, o puede ocurrir relacionado con dietas de alto contenido sódico y bajo contenido de potasio. Pues usualmente se debe a enfermedades subyacentes o fármacos que alteran como tal este manejo del potasio, y entre estos pues los diuréticos o el hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Entonces la clínica, pues vamos a encontrar pacientes que pues la clínica se caracteriza por hipertensión, y pues estudios han descrito que los pacientes con hipocalemia tienen de 5 a 10 mililitros de mercurio por encima de la presión arterial que pues el resto de la población, y que esto puede estar relacionado con retención de sodio y aumento del volumen intravascular. Tienen una predisposición a arritmias, y entre estas arritmias graves como la taquicardia ventricular o incluso la fibrilación ventricular, y pues muy importante la relación que guardan estos trastornos con el uso de diuréticos como furosemida, antiacídicos, e incluso pues la digoxina, alteraciones renales que se caracterizan por fibrosis tubulointersticial. El paciente puede presentar hipertrofia renal, y pues hay una predisposición a la formación de quistes renales en pacientes con hipocalemia. Y pues entre las hormonales, la alteración tanto de la liberación como pues de la resistencia a la insulina. En cuanto a la parte muscular, pues, se caracteriza por debilidad y pues por un aumento del riesgo de rhabdomiolisis que pues está relacionado con el efecto, o pues se ha descrito que hay cierto efecto de pues, la hipocalemia o la hipopotasemia sobre la síntesis del óxido nítrico, pues que va a predisponer a una isquemia muscular. Entonces, pues, continuando con las manifestaciones clínicas, no podemos dejar de lado las digestivas, y pues vamos a encontrar principalmente estreñimiento e hilio paralítico, y pues una pues, de las más importantes y que en realidad puede incluso ser la que nos lleve el paciente a un estado de gravedad, que serían las alteraciones cardiovasculares, principalmente pues reflejadas en el electrocardiograma, y entre estas el aplanamiento, inversión de la onda T, la aparición de la onda U, intervalos PR largo, disminución del voltaje del QRS, y esa predisposición a arritmias tanto auriculares como ventriculares que se presentan en el contexto de estos pacientes. Y pues no dejar de lado algo que nos puede guiar al enfoque diagnóstico de la patología, las alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, en cuanto a los cambios electrocardiográficos, vemos cómo pues, se ha intentado establecer una relación entre los niveles de potasio y ciertos cambios en el electrocardiograma, y pues podemos observar cómo cuando pues tenemos niveles de potasio normal, un electrocardiograma normal, pero pues ya empiezan a aparecer cambios como disminución en la amplitud de la onda T, una inversión de la misma, pues depresión del segmento Z, y pues finalmente la aparición de una onda U. Y en cuanto a la parte de la alteración ácido-base, vemos que la hipopotasemia se caracteriza por producir una alcalosis metabólica en el organismo, y esto lo realiza pues, a través de dos mecanismos. El primero, pues un estímulo directo sobre la amoniogénesis, y pues aquí podemos observar, va a ocurrir a nivel de la célula del túbulo proximal, donde pues esa amoniogénesis va a estimular una secreción de hidrogeniones al lumen tubular, lo que va pues, a producir disminución de hidrogeniones en sangre y nos llevaría como tal a la alcalosis metabólica. Y el segundo mecanismo sería pues gracias a la hipocalemia va a haber un aumento de la absorción de potasio en el túbulo colector, y pues recordemos que esta reabsorción se hace a través de un antitransportador que va a pues, ingresar potasio desde el lumen a la célula y que va a secretar hidrogeniones hacia el lumen.
Entonces, esos serían como los mecanismos por los cuales la hipocalemia nos puede llevar a una alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica pues, puede empeorar la hipopotasemia, ya que pues, estimula el ingreso de potasio a las células a través de un intercambio con hidrogeniones y pues tenemos que saber que por cada punto, por cada 0,1 que suba el pH por encima de 7,4, pues va a haber un ingreso a la célula de 0,4 milimoles litros de potasio. Entonces, puede presentarse el contexto de la hipopotasemia con la acidosis metabólica. Esto lo podemos ver en pérdidas gastrointestinales bajas, como ocurre en episodios diarreicos, o en las acidosis tubulares renales tipo 1 y tipo 2. En cuanto a la etiología, pues podemos clasificarlas en cuanto a aquellas pérdidas anormales, baja ingesta de potasio, movimiento transcelular y la pseudohipocalemia, que sería pues como lo primero a descartar y que en realidad lo vamos a sospechar es en pacientes que tengan pues una reacción leucemoide. Entonces, en cuanto a los medicamentos, muy importante los diuréticos, laxantes, enemas y esteroides. Las pérdidas renales, pues por diuresis osmótica, por exceso de mineralocorticoides, las acidosis tubulares, polidipsia o hipomagnesemia. Pacientes también en diálisis, sometidos a diálisis o plasmaféresis, pues tendrían riesgo de hipocalemia por pérdidas anormales y pues las pérdidas que se dan a nivel del tracto gastrointestinal. La baja ingesta en pacientes con demencia, con anorexia nerviosa y finalmente pues las pérdidas o pues, la hipopotasemia asociada a movimiento transcelular, en el cual pues vamos a encontrar la sobredosis de insulina, beta-2 agonistas, descongestionantes, anfotericina B, y pues entre otras situaciones o condiciones, la alcalemia, la tirotoxicosis, los síndromes de realimentación, el delirium tremens, etcétera. Entonces, para la evaluación como tal de la hipocalemia, pues inicialmente descartamos que no se trate de una pseudo hipocalemia y pues una vez la hayamos descartado, vamos a descartar inicialmente que pues sea secundario a una redistribución. Entonces lo que tenemos que hacer es interrogar de manera adecuada al paciente sobre pues reciente uso de insulina, teofilina o algunos agentes adrenérgicos para pues intentar aproximarnos a la etiología o a la causa de la hipopotasemia. Si no encontramos una causa en esta redistribución, pues nos vamos a descartar las pérdidas de potasio no renales y estas pues, principalmente van a ser a través de la piel por sudoración excesiva o pues a través del tracto gastrointestinal pues, por diarrea. Entonces, si descartamos estas causas, tendríamos que ir a confirmar que en realidad las pérdidas de potasio sean renales y esto lo hacemos con pues, la medición del potasio urinario en 24 horas, el cual en caso de pérdidas renales se va a encontrar por encima de 20 milimoles en las 24 horas. Entonces, si no está elevado, pues reinterrogar nuevamente al paciente, pues descartar una pobre consumo en la dieta, interrogar nuevamente por uso de diuréticos o de pronto por pues episodios diarreicos recientes. Si logramos confirmar la pérdida de potasio renal, pues interrogar sobre el uso de diuréticos, aminoglucósidos, anfotericina B, descartar pues acidosis tubular o alcalosis metabólica en el contexto de estos pacientes y pues muy importante la hipomagnesemia, ya que esta nos puede llevar a una hipopotasemia y pues también a una falla terapéutica en cuanto a la reposición. Si no creemos que la causa de la hipopotasemia de nuestro paciente esté por acá, entonces pues vamos a evaluar la presión arterial que nos va a dividir el espectro de estos pacientes en aquellos que presentan una presión arterial baja, como los síndromes de Bartter o Gitelman, o los pacientes que van a presentar unas cifras tensionales elevadas. Cuando tenemos cifras tensionales elevadas en el contexto de una hipopotasemia, vamos a evaluar aldosterona y cortisol para pues continuar con el enfoque etiológico de este paciente. Entonces, una aldosterona baja en el contexto de un cortisol normal va a hacer sospechar de un síndrome de Liddle, que pues es una mutación en el canal epitelial de sodio, el cual va a hacer pues que aumente su funcionalidad, que aumente su función de manera normal
y que se va a caracterizar pues por aldosterona baja. En un paciente con un cortisol alto y una aldosterona baja normal, pues vamos a sospechar un síndrome de Cushing y vamos a buscar todas esas características clínicas que nos apoyan en ese diagnóstico y finalmente en el contexto de una aldosterona elevada con un cortisol normal, descartar hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, y pues tener muy en cuenta esta etiología que en ocasiones pues no se nos pasa como causa de hipertensión secundaria pues en pacientes jóvenes principalmente. Entonces, nosotros pues se ha estimado que contamos con un potasio corporal total que va entre 35 y 50 milimoles por kilogramos de peso, es decir, que en un paciente con 70 kilogramos vamos pues a esperar unos niveles de potasio de 3.500 miliequivalentes. En el contexto de un paciente con hipopotasemia, y aquí traigo nuevamente pues la imagen que nos muestra el déficit de potasio según pues la gravedad de la hipopotasemia. Estos pacientes lo que tenemos que hacer para calcular los requerimientos basales día es multiplicar el potasio corporal total por el déficit de potasio corporal y pues vamos a tener un estimado del déficit real del paciente de potasio. Y pues algunas literaturas recomiendan que en las primeras 24 horas deberíamos reponer el 70% de este déficit. Entonces, ya entrando a la parte del tratamiento, vemos que tenemos opciones en cuanto a las vías de administración del potasio. La reposición oral, pues usualmente les van a beneficiar los pacientes con hipopotasemia leve y con tolerancia a la vía oral. Y pues las dosis van desde 10 a 20 miliequivalentes, 2 a 4 veces al día y que pueden llegar incluso hasta 40 miliequivalentes 2 a 4 veces al día. Y pues tendríamos la opción de hacer una reposición conjunta en pacientes que necesitemos aumentar pues esa reposición de potasio con la vía IV y la vía oral. Entonces, en cuanto a la presentación, tenemos cloruro de potasio en cápsulas de 600 miligramos que nos van pues, a aportar 8.000 equivalentes o gluconato de potasio que nos va a aportar 20.000 equivalentes por cada 15 cc de la solución. Entonces, en cuanto a la reexposición intravenosa, se benefician los pacientes que no toleran la vía oral. Usualmente la iniciamos en pacientes con síntomas moderados y severos. Importante pues el monitoreo cardiovascular y pues tener en cuenta que en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minutos hay que ser un poco más cautos con la reposición. Idealmente control cada 6 horas. Existen ciertos preceptos para la administración del potasio intravenoso, ya que es pues, un fármaco que puede producir desde flebitis hasta arritmias mortales si no se administra de manera adecuada. Entonces, pues por vía periférica, la recomendación es que la concentración sea de menos de 40 miliequivalentes en un litro y que la infusión sea menor a 20 miliequivalentes hora. Cuando tenemos una vía central, podríamos pues, pasar a una concentración de 200.000 equivalentes litros y pues la idea es pasar menos de 40.000 equivalentes hora y pues lo ideal es lograr una meta de 140 a 150.000 equivalentes al día. Nunca pasar en dextrosa, ya que la dextrosa va a estimular la liberación de insulina y esto, pues como ya conocemos, va a producir un aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que va a hacer que el potasio ingrese nuevamente a la célula. Entonces, digamos que estaríamos provocando el efecto contrario que queremos buscar con la reposición de potasio. Importante pues, verificar diuresis y muy importante pues, descartar hipomagnesemia en estos pacientes que puede relacionarse con falla terapéutica. Hay autores que recomiendan pues una reposición empírica, si se puede decir de esta manera, pues, del potasio y pues estudios han demostrado que 20.000 equivalentes de potasio aumentan pues, los niveles de potasio sérico entre 0.25 miliequivalentes. Entonces es como una guía que podríamos tener para iniciar reposición en pacientes con hipopotasemia de manera pues empírica. La presentación del cloruro de potasio, que es la solución o la presentación que más utilizamos, y
Pues en este esquema vamos a evaluar, pues lo quise traer para esquematizar que pues los pacientes con hipopotasemia que tienen compromiso pues de la vida o vamos pues a hacer una terapia rápida o que consiste en administración de 5 a 10 mil equivalentes de cloruro de potasio sobre 15 a 20 minutos, que podemos repetir en caso de que el paciente pues no haya resuelto los síntomas. Y una vez resueltos los síntomas, o pues si el paciente se presentó con una hipopotasemia que no compromete la vida, pues debemos elegir la preparación de potasio. Como comenté anteriormente, pues la que más utilizamos es el cloruro de potasio, pues es la más efectiva y pues la preferida. Pero también contamos con, por ejemplo, fosfato de potasio, que podría ser útil en el contexto de pacientes con hipofosfatemia asociada, como puede encontrarse en pacientes con cetoacidosis diabética, y también vamos a encontrar acetato y bicarbonato de potasio, que pueden ser pues, efectivos cuando también intentamos subir los niveles de pH. Entonces, una vez el paciente recupere o tolere la vía oral, lo ideal pues es continuar la reposición de esta manera, que se puede hacer, como comenté anteriormente, de una terapia híbrida, una terapia combinada entre manejo intravenoso y manejo oral, y pues si definitivamente no tolera la vía oral, continuar con la terapia intravenosa. Pues hay que estar muy atentos a la concentración pues, del potasio, intentar tener la mayor concentración que pueda ser tolerada para pues, no sobrecargar tanto de líquido a los pacientes y pues ya cuando estamos utilizando infusiones por encima de 20 mil equivalentes hora, lo ideal es monitorizar al paciente y pues preferiblemente que esto sea a través de una vía central. La terapia complementaria se caracteriza por pues, diuréticos ahorradores de potasio y que estos se benefician particularmente los pacientes con hiperaldosteronismo, síndrome de Liddle o un exceso aparente de minerales corticoides, otros medicamentos que limitan la eliminación como IECA, jarados o beta bloqueadores, la restricción de la ingesta de sodio y pues, la suplementación oral y dietaria. Ya hablando de la hipercalemia, pues van a ser niveles de potasio por encima de 5 milimoles litros, pues es rara en adultos sanos y pues menos del 1% ocurre de manera espontánea, se asocia a una alta mortalidad y pues la gran mayoría de estos pacientes tienen una alteración de función del riñón de base. ¿Por qué es raro que se presente en adultos sanos? Porque nosotros tenemos pues unos mecanismos muy eficaces para la secreción o la excreción en el contexto de la hiperpotasemia. Y esto se va a dar pues, por aumento en la actividad de los canales secretores de potasio apicales, un aumento en la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa y aumento de la actividad del ENaC dependiente o independiente de la aldosterona. La clasificación, pues, pacientes leves entre 5.5 a 5.9, moderada de 6 a 6.5 y grave por encima de 6.5 o pacientes que presenten cambios en el electrocardiograma. Entonces, pues inicialmente el paciente puede estar asintomático, el riesgo de mortalidad en el contexto de estos pacientes está dado por los efectos agudos de la hiperpotasemia y su efecto sobre la conducción cardíaca y la repolarización. Pues esto lo vamos a ver reflejado en cambios electrocardiográficos y pues a nivel muscular puede ocasionar una debilidad generalizada o incluso dificultad respiratoria cuando hay compromiso del músculo diafragmático. En la gráfica podemos ver la relación de unos niveles aproximados de potasio y los cambios electrocardiográficos que produce. Entonces vemos que pues niveles entre 6 y 7, vamos a observar ondas T picudas, entre 7 y 8 ya vamos a observar un aplanamiento de la onda P, una prolongación del intervalo PR y una depresión del segmento ST con pues, la presencia de la onda T picuda. Entre 8 y 9 pues vamos a ver que ya hay ausencia de la onda P, que pues va a haber una prolongación, un ensanchamiento del QRS y la onda T picuda y finalmente pues por encima de 9 vamos a ver un patrón sinusoidal. En cuanto a la etiología, pues las podemos clasificar en aquellas que se caracterizan por una mayor liberación de potasio de la célula o pues una excreción urinaria reducida del mismo.
pues en el espectro de esa liberación de potasio de células vamos a encontrar que también puede ocurrir redistribución transcelular, que nos va pues, a presentar una hipercalemia que puede ser asociada a en realidad un estado de depresión de potasio. Y pues importante descartar inicialmente la pseudohiperpotasemia, que es una condición que puede ser común y que nos obliga a pues, solicitar controles o una nueva realización del estudio cuando la clínica no nos es sugestiva de una hiperpotasemia, ya que pues esto ocurre cuando hay liberación de potasio de las células sanguíneas después de la flebotomía, es decir, después de la toma de la muestra. Entonces, entre esas causas que incrementan los niveles de potasio o la liberación de potasio de las células, vamos a encontrar la pseudohipercalemia, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, la hiperglicemia o la deficiencia de insulina. Pues hay ocasiones de una redistribución, los beta bloqueadores, el ejercicio y otras causas. Y una reducción en la excreción de potasio va a estar más relacionada con reducción en la secreción de aldosterona o de la respuesta a la aldosterona, pacientes con enfermedad renal crónica o con lesión renal aguda y pues otras causas u otros síndromes que no van a ser tan frecuentes. Entonces acá podemos ver nuevamente en cuanto a la alteración de la excreción, la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda, medicamentos como los AINES o los IECA, algunos diuréticos ahorradores de potasio, la heparina, el litio, inhibidores de la calcineurina, la disminución pues del flujo renal distal, como puede ocurrir en la falla cardíaca o en la cirrosis, el hipoaldosteronismo y pues defectos a nivel de los túbulos renales producidos por lupus eritematosos sistémicos, amiloidosis o incluso enfermedades de células falciformes, pues el cambio transcelular con la insulina, la acidosis o la hipertonicidad o algunos medicamentos como los beta bloqueadores, el aumento del consumo y pues la pseudo hipercalemia que se va a producir por el uso del torniquete o por trastorno o por pues liberación de las células cuando se realiza la flebotomía. Entonces, hay muchos medicamentos que se relacionan con aumento de los niveles de potasio sanguíneo. Entre estos, pues ya hemos comentado, los AINES, los beta bloqueadores, los AINES, los beta bloqueadores, los bloqueadores del receptor de angiotensina y pues los receptores o los antagonistas del receptor de aldosterona, pues a propósito de un caso que tuvimos recientemente en el hospital, una paciente con una enfermedad renal grado 4 que pues asociado tenía una falla cardíaca aún no muy bien controlada y que pues se agregó espironolactona al tratamiento de su falla cardíaca con intenciones de optimizar esta parte, pero lo que se llevó fue a una lesión renal aguda sobre crónica y pues a una hiperpotasemia. Entonces, este es el enfoque de tratamiento propuesto. Vemos que, pues, si hay cambios electrocardiográficos en un contexto de un paciente con hiperpotasemia, pues lo vamos a tratar con una emergencia. Ya más adelante vamos a hablar sobre cuál es el medicamento adecuado en esta situación. En caso de que no haya cambios electrocardiográficos, pues vamos a descartar que no se trata de una pseudohipercalemia, pues obviamente va a jugar un papel muy importante la clínica del paciente. Si descartamos que se trata de una pseudohipercalemia, pues empezamos como tal con el enfoque de la etiología de la hiperpotasemia en este paciente. Entonces, interrogar sobre consumo excesivo de potasio en la dieta, descartar una uropatía obstructiva, en caso de que la clínica lo sugiera, pues descartarlo con una ultrasonografía, evaluar estados de hiperosmolaridad para corregirlos, pues obviamente interrogar sobre medicamentos que se relacionen con aumento de los niveles de potasio y pues descartar que no hay una enfermedad crónica de base en estos pacientes. Pues importante también evaluar el estado ácido-base, ya que pues podemos encontrar hiperpotasemia en el contexto de acidosis metabólica. Entonces,
esta alteración ácido-base que va a producir la hiperpotasemia va a ser, pues, digamos que la opuesta a lo que produce la hipopotasemia, y va a ser la acidosis metabólica por, pues, mecanismos que podríamos explicar de la misma manera. Pues los niveles elevados de potasio en sangre van a inhibir la amoniogénesis en el túbulo contorneado proximal, lo que va, pues, a disminuir la secreción de hidrogeniones, y pues el segundo mecanismo sería que al aumentar, pues, las concentraciones de potasio filtrado que llevan al túbulo colector, también se va a inhibir la secreción de hidrogeniones al lumen a través del antitransportador de potasio e hidrogenión. Entonces, pues muy similar a como ocurre con la hipopotasemia, pues los cambios en el pH también van a inducir cambios en la redistribución del potasio, y vemos que por cada pues cada 0.1 punto que disminuya el pH por debajo de 7.4, van a liberarse entre 0.4 y 0.6 milimoles litros de las células. Esto, pues, pues el entender esta parte de la fisiopatología de la hiperpotasemia nos lleva a ser mucho más cuidadosos con los niveles de potasio y los cambios de pH en el paciente. Es usual que pacientes que consulten con una acidosis metabólica, ejemplo, un potasio de 7 o un potasio de 6.9, puedan presentarse con niveles pHs de 6.9 o de 7, puedan presentarse con niveles de potasio que podríamos considerar elevados, 5.4, 5.5, y pues en este contexto debemos ser muy cuidadosos, ya que pues debemos entender que una vez ese paciente empiece a recuperarse de su acidosis metabólica, va a empezar pues a liberar, o pues si una vez este paciente se recupere de la acidosis metabólica, va a empezar pues a liberar esos iones de potasio, van a empezar a salir de la célula, y pues lo que nos va a quedar es que el tratamiento excesivo de esta hipercalemia nos lleva en realidad a una hipocalemia. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos en el contexto de estos pacientes. Entonces, a través del potasio urinario, pues también podemos enfocar la causa de la hipercalemia, y pues lo podemos hacer con mediciones de potasio urinario en 24 horas, menos de 20 se va a relacionar con causas renales y más de 20 con causas extrarrenales. Entre las causas renales, pues ya vamos a pensar en que el paciente pues tenga una enfermedad renal crónica, un hipoaldosteronismo, una acidosis tubular tipo 4, o pues pensar en el consumo de AINE y ECAS, aradoxociclosporina. Y en cuanto a las extrarrenales, pues hemólisis, rhabdomiólisis o síndrome de lisis tumoral, pues redistribución o pues acidosis o inducida por el ejercicio. Entonces también tenemos una herramienta, el gradiente transtubular de potasio, el cual pues lo calculamos a través de esta fórmula utilizando el potasio urinario, el potasio sérico y la osmolaridad tanto sérica como urinaria, que nos va a ayudar a determinar si la hiperpotasemia es por deficiencia o por resistencia a la aldosterona versus una causa extrarrenal. Entonces vemos que valores del gradiente transtubular de potasio de 6 a 12 los vamos a considerar normales. Mayores a 10 van a sugerir pues una acción de la aldosterona normal, y tendríamos que buscar una causa extrarrenal, o pues cuando ocurre o cuando el valor es menor así de 5 a 7, pues sugiere una deficiencia o una resistencia a la aldosterona. Esta deficiencia o resistencia la vamos a diferenciar con pues el uso de 0.05 miligramos de fluorocortisona, en el cual pues vamos a evaluar nuevamente el gradiente transtubular. Si supera pues los 10, un valor de 10, es muy probable que sea un hipoaldosteronismo, y si no hay cambios, pues ya tenemos que pensar en pues defectos tubulares, en el uso de diuréticos, ahorradores de potasio, una resistencia a la aldosterona o un aumento en la reabsorción distal de potasio, como ocurre, por ejemplo, en obstrucciones del tracto urinario. Entonces, el manejo de la hipercalemia
Aquí vemos pues todos los medicamentos que usamos, vemos que el gluconato de calcio va a ser el medicamento de elección cuando tenemos un paciente con hipercalemia grave, con cambios hidroelectrocardiográficos. Este va pues a antagonizar las anormalidades de la conducción cardíaca y lo vamos a administrar en una dosis de 1 a 2 gramos intravenoso sobre 5 a 10 minutos. Y pues esto va a tener un tiempo de acción de 1 a 2 minutos. Y pues ya el resto de medidas van a ser pues, lo que conocemos como hipocalemiantes o antihipercalémicas, en la cual vamos a encontrar pues, el uso de bicarbonato de sodio, de insulina, de dextrosa, de furosemida incluso, que sería pues quien más rápido nos va a aportar una disminución del potasio sérico y pues finalmente el salbutamol, los quelantes como tal, y pues la hemodiálisis finalmente en el paciente que lo requiera una vez que pues no se haya logrado disminuir los niveles de potasio con pues todas estas estrategias. Entonces ya hablando del magnesio, pues es un catión divalente, pues un importante componente del esqueleto óseo y es el segundo ion intracelular más importante, pues cofactor esencial de varias enzimas y pues también es un regulador clave de los canales iónicos. Aquí vemos en esta tabla pues la distribución del magnesio en el pues, corporal y vemos que cerca del 53% va a estar en hueso, 27% en músculo, 9% en tejidos blandos y pues el resto entre el plasma y los glóbulos rojos. Y pues aquí vemos que de ese 50% aproximadamente que está en el hueso, va a haber de 40 a 50% intracelular y el 1% extracelular. Este 1% extracelular va a estar unido a proteínas entre un 20 y 30% y pues va a ser ultrafiltrable entre un 70 y un 80%. Intracelularmente pues va a estar unido en 90% a ATP, ADP, citratos, proteínas y ácidos nucleicos y pues el resto captado entre mitocondrias y retículo endoplasmático. Aquí vemos el manejo del magnesio a nivel de la nefrona. Vemos como en el túbulo contorneado proximal se va a resolver cerca del 25% y que la mayor parte del magnesio se va a resolver en el asa ascendente de Henle a través de un transporte paracelular pasivo en el cual pues, van a jugar un papel muy importante pues el gradiente que produce la reabsorción de sodio-cloro o de cloruro de sodio y pues una proteína que se llama claudina, que pues va a regular, o que es la que se encarga de la selectividad de, de la unión o del paso de cationes divalentes a través pues, de un mecanismo paracelular que más adelante les voy a mostrar. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe cerca del 5%, este sí es un transporte transcelular y pues se ha descubierto y se ha nombrado el canal transportador de este magnesio como el TRPM6, que pues, puede estar regulado por el estradiol y por la hormona de crecimiento epidérmico. Entonces acá vemos con mejor detalle lo que ocurre a nivel de la rama gruesa de las ADL, donde se va a resolver cerca de un 60-70% a nivel 60-70% de magnesio de una manera paracelular. Aquí vemos cómo pues va a realizarse la reabsorción del magnesio y la relación que tiene con el calcio. Y pues finalmente en el túbulo distal, que se va a resolver entre un 5 al 10% del magnesio, vemos cómo esto ocurre a través de un transportador de membrana, un mecanismo transcelular, que pues aquí digamos que no, este sí no tiene ninguna relación con el calcio. Entonces los determinantes del manejo renal del magnesio van a ser pues, algunas hormonas que se encargan de aumentar la reabsorción tubular, como la PTH, la vasopresina, la calcitotina o el glucagón, y pues otras sustancias que se encargan del aumento de la excreción tubular, como la acetilcolina, la dicinina y el péptido natriurético auricular. El aumento en la concentración plasmática de magnesio o de calcio también van a disminuir la reabsorción de magnesio a nivel tubular.
Entonces, la hipomagnesemia la definimos como pues, valores por debajo de 1.8 miligramos por decilitro, y pues la grave la vamos a considerar cuando hay menos de 1.2 miligramos. La ingesta deficiente en general nos asocia con una pues, marcada deficiencia de magnesio, y pues, su absorción va a ser principalmente a través del ilion y colon, y entonces pues digamos que la malabsorción sí podría de pronto como relacionarse con trastornos del magnesio. Pues es un trastorno que puede ocurrir en cerca del 12% de los pacientes hospitalizados, y pues ha descrito que hasta en el 65% de los pacientes en UCI. Aquí tenemos entonces las causas que van a estar relacionadas con aumento de las pérdidas urinarias, como pues, estados hipercalcémicos, infusiones prolongadas con excesivo contenido de sodio en el hiperaldosteronismo primario, pérdida gastrointestinales como los síndromes de malabsorción, como pues el SPRUE, enfermedad celíaca, o pues cualquier otro tipo de malabsorción. La disminución en el consumo, que en realidad no se va pues, a asociar tanto con una expresión clínica de la hipomagnesemia, pues causas misceláneas como el alcoholismo crónico, la pancreatitis, el síndrome de Bartter, o pues la administración de drogas como aminoglicósidos, anfotericina, cisplatino, ciclosporina, o incluso diuréticos tiacídicos. Entonces, las manifestaciones clínicas las vamos a ver con pues, deterioros o con caídas del magnesio moderado a severo, y puede estar acompañado de hipocalcemia e hipopotasemia. Los síntomas principalmente van a ser pues, neurológicos o cardíacos. Entre los neurológicos, espasmos, convulsión, vértigo o debilidad, y entre los cardíacos, cambios electrocardiográficos como un QRS ancho, un PR prolongado o un QT prolongado, la depresión del segmento ST. Entonces el tratamiento pues, puede ser oral o por vía parenteral, aunque pues, el tratamiento oral no es tan recomendado, ya que cualquier presentación de sales de magnesio va a producir una intolerancia gastrointestinal, principalmente pues, expresada como diarrea. Pero pues hay gran cantidad de presentaciones, entre esas con cloruro o con lactato, o incluso óxido de magnesio. Y pues la vía parenteral, digamos que la preferida cuando se quiere reponer potasio, se va a utilizar magnesio, se va a utilizar sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos cada 6 horas. En caso de convulsión o arritmia, pues la recomendación es 2 gramos IV y pasar en un bolo rápido de 1 a 2 minutos, y pues ya la corrección posterior a los bolos se realiza con pues 8 gramos en 24 horas, y pues luego de 4 a 6 gramos en 24 horas por 3 a 4 días. Pues en cuanto al manejo empírico, autores recomiendan que para pacientes con niveles de magnesio entre 1 y 1.5 miligramos decilitros, pues que la reposición se haga con 1 a 4 gramos de magnesio y de sulfato de magnesio, y en concentraciones por debajo de 1 recomiendan que pues se reponga entre 4 a 8 gramos de sulfato de magnesio. Finalmente, la hipermagnesemia, porque se define como una concentración de magnesio por encima de 2.4 miligramos decilitro, no va a tener una expresión clínica, sino pues cuando los valores oscilan entre 4 miligramos o por encima de estos. Y pues digamos que entre las causas de hipermagnesemia, las principales van a ser la falla renal o la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda, y pues las causas iatrogénicas, administración de pues, fármacos con dosis elevadas de magnesio, el uso pues, de enema rectal que contengan magnesio, o pues alguna digamos que un poco más común, y es la que se ve en el tratamiento de la eclampsia en pacientes embarazadas. Además, pues pacientes con acromegalia, con insuficiencia renal, también pues, pueden presentar hipermagnesemia. Entonces, las manifestaciones clínicas principalmente van a darse en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular. Por encima de 7.2 miligramos decilitro vamos a observar una pérdida de los reflejos justotendidosos profundos, y ya mayor de 12, pues las manifestaciones más graves, que serían la parálisis respiratoria, hipotensión y pérdida del conocimiento. En cuanto al tratamiento, pues se va a realizar con gluconato de calcio, 1 gramo en 10 cc, lo pasamos entre 5 a 10 minutos. También podemos utilizar la furosemida
Y pues finalmente en caso de síntomas graves y una hipermagnesemia que se pues, mantiene en el tiempo, la hemodiálisis sería la terapia de elección. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido agradable la charla.